Bueno, familia, muy buenas tardes. Estamos llegando entonces al final de nuestros 7 días de panes sin levadura, ¿cierto? A estos 7 días de reflexión, de búsqueda, estos 7 días de escuchar la palabra de Dios, de dejarnos inquietar por ella, mm, de ir a leer, ¿por qué no? Ir a confirmar todas estas enseñanzas que vamos recibiendo y lo más importante, ir tomando decisiones personales con respecto a todo lo que el Señor vaya mostrándonos, ¿verdad? De manera que alegrémonos, yo los invito a que se sientan felices, cualquiera haya sido eh, su éxito o su esfuerzo o su dedicación durante este tiempo. Lo importante, hijitos de Dios, es ir avanzando. Lo importante de todo esto es ir despertando a esa verdad que el Señor tiene allí, que siempre ha estado allí, pero que, como estamos viendo, a causa de, de los tiempos, a causa de la levadura que está presente en muchos lugares, pues hemos estado adormecidos. De manera que pues démosle gracias al Señor por este despertar. Padre, te doy gracias, Señor, porque a través de buscar tu palabra de una manera muy personal, a través de ir guardando estos principios que tú has dejado, de tener la observancia de estas fechas que tú has señalado, Señor, que las hemos conocido como las fiestas solemnes del Señor. A través de observar todo esto, pues vamos desarrollando nuestra identidad en tu propósito, Padre. Por eso te damos gracias, porque a través de tu Espíritu, Señor, queremos ser edificados cada día más. Ayúdanos, Padre, a, a limpiar, a sacar de nosotros la levadura. Ayúdanos a no bajar la guardia cuando de pronto no tengamos éxito con alguna levadura que está demasiado aferrada en nosotros, que tengamos dificultad con ellas. Ayúdanos, Señor, para poder vencer sobre esto. Y sabemos que tu palabra es verdadera y sabemos que en tu palabra es donde tenemos la esperanza. De manera que nos quedamos en tu presencia, bajo tu autoridad, en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, familia linda, entonces en el último tema estábamos leyendo Mateo 23, ¿verdad? Y leí apenas una porción, empezando en el verso 14, y pues les recomendé que leyeran hasta el verso 28. Pero de todas maneras estamos entendiendo desde 5 aspectos que nos presenta el Señor Jesucristo en la Biblia. Estamos entendiendo 5 clases de levadura que están presentes y que nos afectan de una manera u otra. Algunas pues quizás ya no está en nosotros, otras quizás tienen alguna presencia, otras de pronto definitivamente no están en nosotros. Gloria a Dios por ello, ¿cierto? Entonces, sigamos con el estudio. Estábamos viendo entonces la levadura de los fariseos y por ello entonces entramos a leer Mateo 23. A ver, Jesús dice que en la cátedra de Moisés, o sea, en la doctrina, en las enseñanzas de Moisés, se sientan los escribas y los fariseos. Así que dice textualmente, todo lo que oigan, o más bien todo lo que ellos os digan, guárdenlo y háganlo. Jesús dice esto porque en la doctrina que Moisés enseñó, se enseñaba la ley de Dios. Pero nos dice aquí algo claro también el Señor. Estoy hablando esta es una reflexión de esta porción que veníamos estudiando en Mateo 23, a partir del 14, ¿cierto? Mas no hagan conforme a esas obras que hacen los escribas y los fariseos, porque ellos dicen, pero no hacen.
De manera que, a manera como de ir concluyendo el tema de la levadura de los fariseos, esta se trata de tradiciones, se trata de mandamientos de hombres que eran puestos por encima de la palabra de Dios. Marcos 7, 8 y 9 nos dice, voy a leer desde el 5 para tomar contexto. Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron a Jesucristo, ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Jesús les contesta, hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con sus propias tradiciones. Entonces dijo el Señor Jesús, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Este versículo es muy claro, ¿verdad? Mateo 7, 8 y 9. Y pues es tal vez la porción de la Biblia donde encontramos perfectamente descrita lo que es la levadura de los fariseos, de la cual recuerden que el Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles, tengan cuidado de la levadura de los fariseos porque ellos son hipócritas. De manera que hoy en día entendemos que esa hipocresía se manifiesta en aquellos que conociendo la palabra de Dios, ¿cierto? Simplemente su vida, sus actos no reflejan ese conocimiento. Y habla mucho de aquellos que están en posición de dirigir a otros, de enseñar a otros, ¿cierto? Tantos pastores que encontramos por allí que son muy elocuentes, hablando de las grandes cosas, de las grandes promesas, de todo lo que, la riqueza que hay en la Biblia, ¿cierto? Pero sus actos no reflejan de ninguna manera esa justicia. Y esa es la levadura de los fariseos, precisamente. Entonces, el sistema religioso de hoy está plagado de esta levadura, cuando se le da prioridad a las tradiciones, a las interpretaciones y mandamientos de hombres, más que a la ley del Padre Creador. Dios ve este comportamiento como hipocresía, de manera que pues es importante entender eso, ¿cierto? Diría uno, soy o no soy, o apenas soy un conocedor, o un simpatizante, o solamente me agrada conocer porque es bueno, ¿cierto? Pero de ahí a que nuestras acciones reflejen nuestras convicciones, pues en muchos casos nos damos cuenta que eso es difícil, que eso es duro. Y aún dentro de comunidades hermosas, bonitas comunidades de fe, pues todavía hay mucho de esto. Hay mucho de esta levadura que le dan mucha fuerza a las tradiciones, ¿cierto? Que le dan toda la importancia a ciertas interpretaciones de costumbres establecidas por hombres, ¿cierto? Y las ponen por encima de la ley del Señor. Y esto el enemigo lo ha hecho queriendo poner un manto de oscuridad sobre la ley. Ya hemos tratado ese tema con varios versículos anteriormente en este estudio. Pasemos entonces a ver, tengo aquí levadura de Herodes. Es la segunda, ¿verdad? La levadura de Herodes. Vamos a Marcos 8:15. Dice desde el 14, pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida
y solo tenían un pan en el barco, en la barca. Mientras cruzaban el lago, Jesús les vuelve a advertir. Aquí pasa lo mismo que en la levadura anterior, pero aquí les dice: atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. ¿Ok? En la anterior solamente les dijo: tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Muy bien. Veamos el verso 16. Dice: al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo: ¿por qué discuten? ¿Sí? ¿Por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? ¿Tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? ¿No recuerdan nada en absoluto cuando alimenté a los 5,000 con 5 panes? Muy bien. ¿Por qué me fui a leer hasta el 17, incluso hasta el 19? ¿Cierto? Realmente el versículo que llama la atención aquí pues es el 15, donde el Señor Jesús le hace la advertencia a sus discípulos cuando van en la barca, ¿cierto? Tenían una situación puntual que era: no tenemos comida suficiente. Sí, esa era la situación que se estaba viviendo en ese momento. Allí entre los discípulos, el Señor en la barca. Pero el Señor les da una advertencia: atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Pero ellos siguieron discutiendo con respecto al problema que tenían. Lo quise leer porque es que esto es lo que suele ocurrir con nosotros, hijitos de Dios. Todo el tiempo nos pasa. El Señor nos habla, nos dice: atención, cuidado, no hagan esto, apártense de esto. Estamos en tiempos difíciles, observen este comportamiento o aquello. Pero nosotros seguimos en nuestro cuento, ¿cierto? Seguimos enredados en el problema del pan. Sí, y es muy simbólico, porque para muchos, pues todos los seres humanos tenemos una preocupación básica: traer comida a la casa, tener sustento, ¿cierto? Pero créame que para muchas personas eso se convierte en el propósito de su vida, ¿cierto? Y entonces el Señor nos habla, escuchamos, pero seguimos metidos allí en el problema. Por eso quería leer esta porción donde nos revela cómo los discípulos que habían vivido, que habían visto el milagro, si ustedes siguen leyendo ahí en Marcos 8, después del 19, el Señor les sigue hablando, le dice: ¿cuántas cestas de desperdicios recogieron después de que alimentamos a 5,000 familias con 3 panes y 2 peces o 5 peces? Esto habla precisamente del afán que nos envuelve. Recuerden que en la parábola del sembrador explica claramente cómo la palabra viva, la buena semilla, cae en un terreno lleno de espinas, ¿cierto? ¿Y qué representan las espinas? Los afanes del mundo, ¿cierto? Y esa semilla pues no puede florecer. ¿Por qué? Porque los afanes del mundo la ahogan. Dice que esa semilla se enraiza un poquito, empieza a tratar de crecer, pero enseguida esas espinas la ahogan. Entonces eso pasa también, hijitos de Dios. Eso pasa también. Entonces el Señor aquí nos dice, en este tiempo, en esta reflexión de sacar levadura, nos dice que tengan cuidado con la levadura de Herodes. La de fariseos ya las vimos. Estudiemos entonces la de Herodes. Herodes Antipas era un líder político. Su dinastía, bajo su dinastía se había remodelado el templo en el primer siglo. Tenía el control de Jerusalén por medio de la secta de los saduceos. Esto es importante. Herodes tenía el control de Jerusalén por medio de un grupo liderado por estos religiosos que se llamaban o se hacían llamar los saduceos. Llama la atención cómo en el tiempo del Señor Jesús
eh, habían dos sumos sacerdotes, lo cual no está bien, porque precisamente solo debía haber, recuerden, de, de- de toda la parte que hemos estudiado, que solo debía haber debería haber y debe haber. Y de hecho en este momento solo hay un sacerdote, ¿cierto? Ese sacerdote pues es el que está por el pueblo, el que intercede por el pueblo. Pero en ese tiempo habían dos sumos sacerdotes. Bueno, y uno de ellos era impuesto precisamente por la secta de los saduceos. Eh, Herodes entonces utiliza a esta secta, a este grupo que le concede poder, porque claro, el poder de Herodes, el poder político de Herodes, está influenciando sobre toda la parte religiosa o la parte de, digamos, de la fe, eh, y ellos montan una cabeza al lado de la que siempre había existido. Por eso habían dos sumos sacerdotes. Buscaba entonces Herodes quedar bien con los judíos, que era el pueblo que estaba gobernando, ¿cierto? Bajo un imperio, pero también bajo un imperio, bajo el imperio romano, ¿cierto? Pero también quería quedar bien con Roma. Es decir, la influencia de Roma determinaba las acciones de este dirigente, líder político, Herodes. Para él, la buena relación con Roma, pues resultaba ser obviamente más importante que la voluntad de Dios. Él quería quedar o estar bien o poder manejar y mantener contenta a esa parte que le habían entregado para gobernar, ¿cierto? Y por eso, pues les daba gusto, ¿cierto? Les aceptaba, no les imponía. Recuerden que esa es una estrategia que el Imperio Romano ya había descubierto y ya estaba utilizando. A lo que se conquista no se destruye, se le somete, pero no se le va a someter de una manera cruel, digámoslo, eh, física, mediante una esclavitud como la que ejerció Egipto, sino que se le va a someter mediante la manipulación de sus creencias. Entonces para eso tenía allí a la secta de los saduceos y había puesto inclusive a un sumo sacerdote. Entonces la situación de Herodes es esta. Él conoce la voluntad de Dios, pero no está por encima de los intereses que tiene Roma sobre aquel pueblo, ¿cierto? Y esto se vio reflejado en una vida de inmoralidad, por lo que la levadura de Herodes consiste precisamente en el sincretismo religioso, la mezcla seguir un poco de la Biblia y a la vez permitir influencia del poder imperante. En ese caso, gobiernos de otras naciones, gobierno de Roma. Y quiero hacer énfasis, resaltar esto para que lo aprendamos, hijitos de Dios. La levadura de Herodes, que pues cuando uno la ve, uno dice, no, lejos de mí, ¿cierto? Lejos de mí. Eh, Porque pues nosotros no es que abiertamente decimos nosotros no queremos obedecer más los intereses de Roma que la voluntad de Dios. Pero resulta que a través del sincretismo religioso, el Imperio Romano ha contaminado los principios de Dios, ha generado una mezcla y a través de unas tradiciones que traemos, pues de alguna manera esa levadura sí está en nosotros. ¿Ok? Revisemos. Lucas 3, 19 al 20. También Juan, está hablando de Juan el Bautista, criticó públicamente a Herodes Antipas, el gobernador de Galilea, por haberse casado con Herodías, la esposa de su hermano, y por muchas otras injusticias que había cometido. Así que Herodes metió a Juan en la cárcel, agregando a sus muchos pecados uno más. De manera que era un gobernante que decía respetar el Dios de los judíos, ¿cierto? El Dios de Israel, pero, eh, pero abiertamente él no lo respetaba,
¿sí? Él tenía unas convicciones totalmente mezcladas, donde imperaba los intereses de Roma, porque él quería conservar su autoridad, porque un estilo de gobierno sincretista le permitía tener control y hacer lo que el imperio romano le estaba pidiendo que hiciera en esa provincia que le habían entregado. O sea, manejar el sincretismo le permitía tener poder. ¿De acuerdo? Y eso está pasando hoy en día en el mundo, hijitos de Dios. A través del sincretismo religioso hay ciertos líderes que se perpetúan en su poder diciendo que respetan a Dios, diciendo que son representantes de Dios en la tierra y siguiendo unas tradiciones que no tienen nada que ver, que no respetan. Bueno, sí tienen algo que ver porque es una mezcla, ¿cierto? Herodes actuó en contra de la ley de Dios al casarse con su cuñada, aunque fue exhortado por Juan el Bautista. Esto muestra el rechazo a la ley de Dios por justificar sus malas acciones. Entonces es considerado levadura cuando se ignoran las amonestaciones de la palabra de Dios. ¿Ok? Cuando se ignoran, cuando se les resta importancia, cuando hacemos oídos sordos, cuando una persona hace oídos sordos a una manifestación, a una advertencia, a una amonestación de la palabra de Dios, porque quiere seguir, tiene intereses por seguir más bien satisfaciendo sus intereses políticos, sociales, religiosos. Dice, se le da más importancia al orgullo, se pretende agradar a Dios y al mundo. Se convierten, o más bien se inventan mezclas para servir a dos dioses. En resumen, ser permisivos y justificar el pecado. Ser permisivos y justificar el pecado. ¿De acuerdo? Entonces se justifican. Se justifican acciones, se justifican por cualquier lado, se le busca una justificación a un error, a algo que abiertamente está prohibido por la ley de Dios, ¿cierto? Se le busca alguna justificación para pasarlo por alto y más bien actuar de otra manera. Muy bien, entonces hasta aquí, ¿qué hemos visto? Número 1, levadura de los fariseos. Es amar la tradición, añadir mandamientos de hombres y anular los mandamientos del Señor, los mandamientos del Padre Eterno. Y número 2, la levadura de Herodes, que es mezclar lo santo con lo profano, crear religiones mezcladas, pretender y cristianizar lo inmundo y creer que con ello podemos agradar a Dios. ¿Ok? Manipulación. Ahí está la levadura de los fariseos y está la levadura de Herodes. Veamos la tercera, la levadura de los saduceos. Y vamos para ello a Mateo 16:6. La levadura de los fariseos y de los saduceos es el título que tiene mi versión, Nueva Traducción Viviente. Dice el verso 5, más tarde, cuando ya habían cruzado al otro lado del lago, los discípulos descubrieron que se habían olvidado de llevar pan. Atención, les advirtió, esto ya lo leí. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Es la misma, es el mismo momento, ¿cierto? El Señor, después que les ha advertido, en Marcos 7, 8, 9, les ha advertido de la levadura de los fariseos y de Herodes. Aquí les advierte sobre la levadura de los saduceos. ¿Sí ven? Como conforme a la situación que iban a enfrentar o al ambiente en el que iban a entrar, el Señor les iba advirtiendo sobre el tipo de engaño al que se iban a enfrentar. Hipócritamente los saduceos eran un grupo de judíos dominantes. Ya les acabo de contar, ¿cierto? Esos saduceos eran el brazo religioso del gobierno, que estaba mezclado para manipular a ese pueblo, ¿cierto? Era el arma sincretista, digámoslo así,
por medio de ellos se iba a ir sincretizando las costumbres de los judíos, mezclándoselas para pues quitarle lo verdadero e ir metiéndole costumbres paganas. Entonces dice aquí que en el tiempo del Señor, esto es lo que ya les conté, en el tiempo del Señor Jesús controlaban los saduceos el Sanedrín y por ende controlaban también el templo y las decisiones de la vida judía. Era el poder político actuando dentro de la iglesia. Dice que antes de nuestro Señor, del Mesías, ellos habían cambiado el sacerdocio levítico y habían impuesto un rey en Israel de la misma línea de los saduceos. Este no era un pequeño grupo sin poder. Era un grupo que tenía muchísimo poder. Y de ahí nace mucho de toda esa, ¿cómo se llama? El judaísmo levítico, el judaísmo que está lleno de ordenanzas sacerdotales, pero no son propiamente del sacerdocio levítico, sino que todo eso viene y cogió mucha fuerza de este sacerdocio del grupo de los saduceos. Por eso el sacerdocio estaba tan corrupto, tan corrompido, corrupto es la palabra, en el tiempo del Señor Jesucristo. Y la evidencia la vemos en que se relata que habían 2 sumos sacerdotes en aquel tiempo, cuando la ley de Dios establece que debe haber solamente uno. Muy bien, vamos entendiendo qué son los saduceos. Ya cuando volvamos a escuchar de los saduceos, de Anás y de Caifás, de los sumos sacerdotes, vamos a entender que la sola existencia de 2 sumos sacerdotes ya es una manifestación de sincretismo. ¿Sí? Ahí ya hay levadura, ahí ya hay una manipulación, ahí ya está el brazo político metiéndole fuertemente la mano para manipular la verdad del pueblo. Revisemos Mateo 16, del 1 al 4. Los líderes, dice el título de mi versión, los líderes demandan una señal milagrosa. Cierto día, verso 1 de Mateo 16, los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndole que les mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. ¿Okay? A veces uno juzga al pueblo judío y dice, oiga, pero es que, ¿cómo son de tercos? ¿Cómo podían haber sido tan tercos y cómo pudieron ignorar al Señor Jesucristo si vieron sus milagros, vieron bueno, todo lo que nos cuenta la palabra de Dios que el Señor Jesucristo manifestó, pero ellos no lo podían ver. Pero es que hay que entender esto, que a ellos se les había infiltrado un brazo poderoso y a través de ese gobierno, ¿cierto?, de Herodes, pues se estaba siendo destruida la pureza de la riqueza del pueblo, ¿cierto? Que eran sus creencias, sus mandamientos, sus leyes, y ellos pues estaban siendo, digamos que, disminuidos, destruidos a través de esa estrategia. Entonces aquí vemos a los fariseos y a los saduceos rodeando al Señor Jesucristo y diciéndole, bueno, si tú dices que eres el Hijo de Dios, entonces muéstranos una señal milagrosa del cielo para que nosotros podamos creer. Él les respondió, ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa, pero la única señal que les daré es la del profeta Jonás. Luego
el Señor Jesús los dejó y se fue. ¿Ok? En muchas ocasiones, pues, uno lee que el Señor Jesucristo cuando interactuaba, cuando venían estos fariseos y saduceos, pues Él los trata con bastante firmeza, con bastante dureza, y generalmente les habla y se va, ¿de acuerdo? Porque Él sabe lo que hay ahí. Él sabe que esta es una fuerza que en ese momento está para destruir todo, para dañar la fe, digámoslo así, del pueblo. Entonces por eso va adquiriendo sentido, ¿cierto? Las advertencias que el Señor les dice a sus discípulos: cuidado, atención, alerta, no se dejen contaminar de la levadura de los saduceos. No se dejen contaminar de la levadura de Herodes, no se dejen contaminar de la de los fariseos, ¿cierto? Porque esa levadura estaba dañando a su pueblo. Bueno, y lo ha afectado tanto que hasta ahora, hoy todavía encontramos una parte del pueblo de Dios allá en Israel, ¿cierto? Los que conocemos como judíos, los que todavía no descubren, no aceptan, los que todavía no son mesiánicos, pues eso es resultado precisamente de esa levadura, hijitos de Dios. Esa levadura que cada día se fue haciendo más radical y los va haciendo más ciegos. Por eso, mire que el Señor hace un poquitico aquí habíamos leído cuando les dice a los discípulos: ustedes tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen ese corazón duro. No, es que no recuerdan absolutamente nada. Precisamente es porque esa levadura tiene ese efecto en el creyente, ¿cierto? Entonces, aquí vamos entendiendo la levadura de los saduceos. A ver, ¿dónde voy? Los saduceos mostraron incredulidad al demandar al Señor una señal. Cuando nosotros queremos señales del cielo para creer, como si es un acto como si quisiéramos probar a nuestro Dios, ¿cierto? Al Padre. No es raro, ¿cierto? Yo lo he escuchado y de personas y de buenas personas que de pronto dicen: yo le estoy pidiendo al Señor que me muestre una señal para poder hacer esto o aquello. Bueno, muy bien. Yo personalmente creo que es más conveniente de pronto decirle al Señor: permíteme ver las señales que tú me estás mostrando para que yo pueda tomar una decisión u otra. Pero pues como hemos visto, eso es parte de nuestro desarrollo y nuestro crecimiento en la fe, ¿cierto? Porque muchas veces nos cerramos a que el Señor nos cumpla lo que tanto anhelamos, y entonces le pedimos que nos muestre las señales asociadas con el cumplimiento de eso que le estamos pidiendo, lo cual de alguna manera pues resulta un poquito irreverente, porque la palabra de Dios dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Son pensamientos de bien y no de mal, para que ustedes tengan lo que necesitan, ¿cierto? Lo que anhelan, lo que verdaderamente a ustedes los va a hacer felices. Y dice: porque así como los cielos son más altos que la tierra, así mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. Entonces, cuando uno le da cabida a eso realmente en su corazón, la oración no debería ser: Señor, muéstrame una señal de que tú estás guardándome, estás cuidándome, de que tú me vas a llevar a eso que yo te estoy pidiendo. Quizás la oración un poco más humilde sería: Señor, ayúdame a ver las señales que ya tú me estás mostrando, porque seguramente Él ya te está mostrando, Él siempre nos está mostrando algo. Lo que pasa es que estamos tan ocupados peleando por el pan, como los discípulos en la barca, que no le ponemos cuidado, ¿cierto? Lo pasamos por alto. De manera que, hijitos de Dios, ahí hay levadura, ¿cierto? En querer probar al Señor, diciéndole: dame una señal, Señor, dame una señal. Cuando necesitamos milagros para confiar, entonces se está manifestando en nosotros la levadura de los saduceos. Tenga en cuenta eso, hijitos de Dios. Todos pasamos por ahí, todos caemos en momentos como este, porque somos humanos.
¿De acuerdo? Entonces, estas son cosas que son pecados porque pues infringen, van contra lo que sería la humildad y la confianza en el Señor. Pero tengamos en cuenta algo, es que esto es fruto de ese proceso sincrético o de sincretismo religioso del cual nosotros no estuvimos exentos, no estamos exentos. Y estas cosas se nos pegan. Por eso en la oración inicial yo le pido al Señor, le digo, Señor, ayúdanos a descubrir esto, ¿cierto? Ayúdanos a identificar la levadura para sacarla de nuestras vidas. Ayúdanos a aceptar que a veces cometemos errores sin saber, y ahora que sabemos, pues ya dejemos de cometerlo, ¿cierto? La levadura de los saduceos incluye la ignorancia a las escrituras. Por eso tenían muchos errores doctrinales. Por ejemplo, ellos no creían en la resurrección, que de paso pues es una doctrina fundamental para nuestra fe, ¿de acuerdo? Estoy recordando ahorita un pasaje de Timoteo, un tema que estuvimos trabajando el año pasado, ¿cierto? Donde Pablo le dice a Timoteo, mira, ten mucho cuidado, porque en los últimos tiempos hay gente mala. Los tiempos no son peligrosos por lo que esté pasando con la naturaleza, sino por el tipo de gente que viva. Y había una parte donde nos hablaba de aquellos que se meten a las casas y engañan a las mujercillas. ¿Recuerdan ese tema? Engañan a las mujercillas y las sacan y se las llevan, ¿cierto? Ahí decíamos que esa enseñanza no tenía que ver pues con la mujer como tal, por ser mujer, sino que estaba representando que una persona que no tiene una buena fundamentación de la palabra de Dios es muy fácil de engañar. ¿Y por qué está representada en la mujer? Pues porque en ese contexto, en el contexto histórico del momento en que se nos da la enseñanza, a las mujeres no se les permitía ir a estudiar como lo hacían los hombres, ir a estudiar en la sinagoga. ¿Ok? Entonces, ellas no tenían un fundamento. Y era muy fácil que viniera cualquiera, aquellos engañadores, aquellos que se disfrazaban de que son muy buenos y entran y engañan a los más pequeñitos en cuanto a la estructuración de la fe. Entonces me vino a la mente en este momento esa porción, ¿cierto? Porque estamos hablando precisamente que la levadura de los saduceos incluye la ignorancia a las escrituras. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos pereza por conocer o cuando preferimos quedarnos con lo que nos cuentan, pues mucho cuidado, porque nos pueden contaminar y aparecer mucha de esta levadura de engaño para inducirnos a cometer errores, ¿cierto? Y cuando no hay estructuración, y yo creo que por eso el Señor está llevando a nuestra familia del Senti mundial para que nos enraicemos, ¿cierto? Para que saquemos y que este sincretismo y esta levadura pues no destruya nuestra identidad en Cristo Jesús. Muy bien. Tampoco creían ellos en el poder del Espíritu de Santidad, del Espíritu Santo, ¿cierto? Marcos 12, 24 dice, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Ahí le está hablando el Señor Jesucristo a los saduceos, ¿cierto? Les dice, el error de ustedes, ahí deben estar los fariseos y los saduceos, ¿cierto? Habría que revisar un poco antes del 24 para puntualizar a quién les está hablando, pero definitivamente es a alguno de esos dos o a los dos. Pues cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. Esta es la porción donde ellos vienen y le ponen una situación al Señor. Que si se muere un personaje y era casado, entonces la viuda, entonces que si el hermano del que se murió tomaba en matrimonio a la viuda, que si entonces pecó, que si entonces no pecó, que si entonces después de quién serán, que si cuando estén en el cielo, entonces cómo van a hacer con esa mujer, ¿cierto? Ahí está pues todo ese tema de lo que eran
las maquinaciones de los fariseos y los saduceos para hacer caer al Señor Jesucristo. Él entonces les responde de esta manera: ustedes, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios, pues cuando los muertos resuciten no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En este sentido serán como los ángeles del cielo. No serán ángeles, sino que serán como los ángeles del cielo, en el sentido en que el modelo de matrimonio, el modelo de familia es un modelo diferente. Ese modelo es aquí para nosotros en este tiempo. Dice el 26, ahora bien, en cuanto a si los muertos resucitarán, ¿nunca han leído acerca de esto en los escritos de Moisés, en la historia de la zarza ardiente? Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieron, Dios le dijo a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos. Ustedes han cometido un grave error. O sea, el desconocimiento lleva a hacer raciocinios y a inventarse en películas, como decimos, a empelicularse con situaciones que desconocemos. Simplemente ellos estaban enredados pues en el tema de el matrimonio y el muerto, y que si vive, que si no vive, y el Señor los reprende de esa manera. Ratificamos entonces la levadura de los saduceos, pues tiene que ver entonces con el desconocimiento de la palabra de Dios. Es ignorar las Escrituras y su inclinación por las cuestiones materiales. Aquí tengo una nota que dice: es actuar con ese criterio de ver para creer, una mayor inclinación hacia los asuntos materiales que hacia la revelación de la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos para la cuarta y casi ya vamos terminando, ¿cierto? Recuerden que son 5 las que vamos a ver. 42. Bueno, voy a terminar aquí para poder ver la cuarta y la quinta en el siguiente audio, y ahí terminamos esta serie, ¿ok? Los invito para que oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por el tiempo que hemos podido escuchar nuevamente tu palabra, por este final de nuestro tiempo de reflexión de los 7 días de panes sin levadura, por las advertencias que recibimos, Señor. Gracias por recordarnos que siempre estamos con nuestra mente puesta en situaciones que nos entretienen, como el alimento, como estar siempre preocupados por qué comeremos, qué vestiremos, con qué vamos a divertirnos mañana, con qué vamos a cubrir las necesidades. Y quizás tú nos hablas con claridad y nosotros lo pasamos por alto. Señor, gracias por estas reflexiones, que podamos hacer registro de ellas para poder revisar en nuestras vidas hasta dónde el sincretismo religioso pues nos tiene todavía viviendo en circunstancias de pecado, viviendo en circunstancias de error, hasta dónde sin quererlo en cierta forma somos hipócritas delante de ti, y creemos, lo peor es que creemos que estamos actuando bien. Por eso, Señor, te reconocemos en este momento, le damos la importancia a esta santa convocatoria que tú dejaste establecida, porque es a través de estos tiempos señalados que nosotros podemos abordar estos temas y hacer estas reflexiones. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias porque cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, tú nos diste tu Espíritu. Y en la medida que nosotros le permitimos, Él se ha movido, se viene moviendo y sigue haciendo su obra en nosotros. Yo te quiero dar gracias, Señor, por este despertar que veo que cada día más y más personas tienen su corazón y su mente abierta y tienen esa sed de querer aprender más
de tus fundamentos, de tus palabras, y cuántas personas cada día su corazón ya no está predispuesto, Señor, contra esto que es palabra viva, pero que por el sincretismo ha estado oculta durante tanto tiempo. Con alegría, Señor, con mucha alegría en mi corazón, quiero decirte que llegamos a este séptimo día, y de esta manera, Señor, gracias. Gracias por lo que has podido restaurar en mí. Por supuesto que continúo como el barro en las manos del alfarero. Continuamos allí dejándonos formar, dejándonos moldear, dejando que tú hagas con nosotros conforme a tu voluntad, porque tú eres perfecto y porque tus planes son buenos para nosotros. Señor, gracias. Quedamos ansiosos de seguir tu plan, seguir esa ruta, esa carta de navegación que tú nos has dejado. Y nos preparamos durante los próximos días, Señor, lo que queda hasta el día 50 con la cuenta del Omer, la cuenta que tenemos para celebrar el Pentecostés, para ir en el día correcto, en el día señalado, y a tener nosotros un tiempo de vigilia, tener un tiempo de adoración bien hermoso, para celebrar que en un día como ese, en un tiempo como ese, tu Espíritu se derramó sobre los discípulos. Y si es tu hermosa voluntad, Señor, que tu Espíritu ese día se derrame sobre nosotros como comunidad, que podamos estar exaltando tu nombre, alabándote con alegría, ofreciéndote sacrificio de alabanza y de adoración. Y que en ese momento, Señor, se manifieste con poder tu Espíritu en nuestra comunidad, aquí con los hermanos en la fe, Señor, que participamos de este estudio y que participamos de estas celebraciones. Así los que se conectan a través de las redes, los que participan online y también los que pueden participar y estar aquí presencialmente con nosotros. Te damos gracias por ello, Señor, y nos quedamos en tu presencia, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.